Muy buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a los webinars prácticos Aprende, Crea, Enseña y Comparte de la modalidad semipresencial del Instituto Continental. Gracias a la semana Vive y C estamos realizando estos webinars para el público en general. El día de hoy tenemos al profesor Cristian Montalvo Arzapalo, diseñador web y arquitecto de soluciones, quien nos dará el tema de arquitectura de información para creación de una aplicación o sitios web. Bienvenido, Cristian, son todos tuyos. Gracias, Pedro, por la presentación. Buenas noches a todos. Hoy día voy a presentarles un tema muy importante, muy interesante, que toda persona o todo diseñador, desarrollador o persona que se enfoca y trabaja en la web debe conocerlo para que pueda entender bien el proceso. Hoy día entonces voy a presentarles sobre la arquitectura de información para crear tanto una aplicación o sitio web. Eh, por experiencia, soy el profesor Cristian. Vengo desempeñándome en el cargo más de 5 años como docente y 7 años como diseñador y desarrollador web. También soy moderador de base de datos, especialista en front y back-end. Y en esta oportunidad quiero hablar desde la parte más importante, que sería el front-end. Vamos entonces. Primero, entendamos los conceptos básicos de arquitectura de la información para entender cuál es el proceso o el mecanismo para crear o elaborar un sitio web, cualquiera que sea este tu proyecto. Empezamos con la pregunta más obvia: ¿qué es una página web? Pero antes de proceder a resolver esa pregunta, hay una que es más profunda todavía, y es ¿cómo se hace una página web o una aplicación web? Esta pregunta también ha sido lanzada muchas veces en la web por muchos usuarios, muchas personas que se dedican a este mundo, tanto diseñadores, desarrolladores, programadores, entre otros, porque como es variado, esta respuesta puede ser respondida por diferentes frentes, desde diferentes puntos de vista, desde, como les digo, desde personas que se dedican a hacer blogs, a personas que son dedicados al front y back end. Un pequeño resumen de front y backend para que se entienda en este punto es la siguiente. El frontend o el especialista frontend se dedica solamente a la parte del usuario, es decir, la parte donde va a interactuar el usuario a través de la página, ya sea por ejemplo a través de un código HTML, código CSS, JavaScript, y es la primera que va a recibir el usuario al ver una página. El backend vendría a ser la parte interna de los códigos o lenguajes de programación que interactúan para poder procesar, almacenar, registrar o cualquier actividad CRUD que se pueda realizar dentro de una base de datos. Entonces, este tema se enfoca básicamente al proceso desde el front y back. Poco a poco iremos resolviendo este tema. Entonces, retomando la pregunta, ¿cómo se hace una página web? Vamos a tener que contestarlo de diferente frente. Primero, muchas veces cuando empezamos en este proceso, pensamos o creemos que trabajar con Adobe Dreamweaver significa o te convierte automáticamente en un diseñador web. ¿Por qué? Porque esta plataforma te brinda diferentes snippets o códigos preconstruidos o preestablecidos para que puedas insertarlo directamente en tu página web. Entonces, esto puede resolver muchas preguntas, muchas dudas de cómo puedo proceder o qué debo hacer. Pero más allá de este punto, sobre todo lo que es el código preconstruido, hay un tema muy importante del saber qué hay antes de esto. Y como, bueno, esta pregunta no ha sido contestada al 100%, muchas personas, al no tener esta respuesta o ver que lamentablemente en el Dreamweaver tienes que necesariamente toparte con códigos y que muchos usuarios no saben de esto, entonces buscan el camino más sencillo. Y obviamente en la web entendemos y encontramos una tecnología llamada gestor de contenidos o Content Management System o sistema de administración de contenidos. No es más que un sistema de plantillas establecidos para que tú puedas insertar contenido multimedia, llámese textos, imágenes, videos, audios, entre otros. Y básicamente estas plantillas tienen ya todo hecho y solamente te encargas de alimentarlo. Un punto interesante de este gestor de contenidos es que cualquier usuario
puede trabajar con ellos. Inclusive en la web no solamente tenemos a Joomla, a WordPress, a Drupal, sino también encontramos a plataformas como la que estamos viendo actualmente en YouTube, el famoso Wix, que es otro gestor de contenidos. La ventaja, repito, frente a otras versiones es que cuando tú construyes una plantilla, lo puedes hacer en el menor tiempo posible. Esto obviamente le va a ahorrar tiempo a cualquier usuario, a cualquier programador, a cualquier diseñador. El punto en contra de trabajar con un gestor de contenidos es que lamentablemente cuando tú no tienes una buena arquitectura de información y tu proyecto va a empezar a tomar dimensiones más grandes, es decir, va a crecer, entonces se va a hacer inmanejable porque para trabajar con un Joomla o un WordPress no necesariamente debes conocer también de código, sino también hay que conocer de PHP, de un lenguaje de programación. Pero no es el PHP tradicional que muchos usuarios lo conocen, muchos programadores. Es un PHP alterado y modificado para el entorno de Joomla o el entorno de WordPress o el entorno de Drupal. Esto significa que tendrías que estudiar el PHP de WordPress y esto implica entonces que a la larga la curva de aprendizaje se hace mucho más difícil porque lamentablemente tienes que especializarte en esa tecnología. Entonces, por ese motivo, sería el punto más negativo de trabajar con un gestor de contenidos, porque se hace inmanejable, no es tan flexible como parece o como aparenta, obviamente, porque tenemos que diferenciar entre contenidos y la estructura o la maquetación que lleva propiamente dicho la página. Entonces, como hemos visto entonces, Dreamweaver sí te da esa opción, pero lamentablemente tienes que tocar código. Y como hay usuarios que, bueno, no pueden entender esto, saltan a la alternativa más sencilla que es Joomla o WordPress. Entonces, estas dos vendrían a ser una herramienta, más no es el fin, no es el principio de diseño. Bien, otros usuarios, otras personas entienden que cómo se hace una página web simplemente creando un perfil en Facebook. Algo que también es algo incorrecto porque entendamos que Facebook es una red social y lamentablemente una página web debe tener un sentido formal para que obviamente puedas dar una imagen a tus clientes. Hay que entender también que una página web no es una pieza aislada de un proceso. En sí es parte final de la identidad corporativa que es diseñado por valga la redundancia, un diseñador gráfico. Es parte, porque no es una pieza final. Es decir, el diseñador gráfico va a empezar a elaborar toda la parte visual, estética y funcional de la marca de una empresa. Y para que obviamente tenga presencia en Internet, esta secuencia debe culminar en la presentación de una página o sitio web. Entonces, para llegar a ese punto, debe pasar cierto proceso, es decir, la elaboración de un logotipo, de una marca, de colores, bueno, y varios procesos para llegar a una página y que esta página guarde mucha relación con toda la identidad corporativa que ha sido diseñada. Entonces, en este punto, Facebook ayuda solamente a promocionar, a darte a conocer, pero obviamente debemos tener cuidado porque esta red social puede ser visitada por cualquier tipo de usuario y no necesariamente al público objetivo que necesitamos llegar. En este caso, la arquitectura de información se enfoca a determinar cuál es el público objetivo y cuáles son sus comportamientos para poder predecir y saber qué cosa o qué contenidos debe tener nuestro sitio web o nuestra página web o nuestra aplicación web para que sea exitosa o sea más intuitiva. Entonces, descartando este punto, hay que entender que muchos usuarios pensaban o piensan incluso que hacer una página web simplemente es tener un muro en Facebook, cosa que no es lo correcto. Y finalmente, también el proceso puede pasar con el de escribir códigos HTML, CSS y JavaScript. Por cierto, debo recalcar que el código HTML y CSS y JavaScript son estándares determinados por la WWC. Estos estándares ayudan a crear sitios web más amigables, más intuitivos y sobre todo estandarizados. Bien, entonces, si bien es cierto, puedes crear una página o elaborar una página web con estos lenguajes, cosa que hay que remarcar que HTML es un lenguaje de marcas, CSS es un lenguaje de estilos y JavaScript sí es un lenguaje de programación, pero del lado cliente. Entonces, como decía, sí puedes crear con esto, pero no es el hecho de saber
o entender estas etiquetas o estos lenguajes, es saber cómo utilizarlas para crear una página web que tenga lo necesario para nuestro público objetivo. Entonces, haciendo un pequeño resumen de esta primera parte, entendamos que se puede hacer con diferentes formas o diferentes tecnologías, pero todavía no llegamos al punto principal del cómo nace la página para crear o utilizar estas herramientas y lanzarlas finalmente. Entonces, veamos la siguiente. Primero, para que entender arquitectura de información, les invito a que puedan apreciar estas imágenes y tratemos de interpretarlas, es decir, ¿por qué están agrupadas de esta manera? ¿O por qué han sido asociadas de esta forma? Les podemos tomar unos cuantos segundos, minutos o quizás horas para entender por qué. Pero en resumen de cuentas, si interpretamos de forma rápida, podemos ver que por aquí tenemos, todos son snacks, todos son dulces o bocaditos, por decirlo así, pero cada una de ellas tiene ciertas particularidades. La primera es que en la parte superior, en la esquina superior izquierda, tenemos snacks salados, como papas Lay's, papitas doradas, entre otras. En la parte inferior tenemos chocolates. Y al lado derecho tenemos todo lo que son postres. Postres obviamente dulces. Entonces, la idea de la arquitectura es tratar de organizar. Y aquí, por ejemplo, vemos una ligera organización sencilla, pero efectiva. Porque aquí podemos encontrar todo lo que son salados. Aquí son dulces, pueden ser consumidos después de un almuerzo. Y aquí son dulces que pueden ser consumidos en cualquier momento del día. ¿Bien? Entonces, ya vamos dando claras ideas de que la arquitectura en sí es la organización, el orden de algo. Veamos a la otra imagen para entenderlo un poquito más. Cualquiera de nosotros ha visitado un supermercado y en él hemos visto diferentes anaqueles, distribuidos y ordenados de diferente forma. Aquí podemos apreciar que al lado derecho, por ejemplo, tenemos cornflakes o le llamaríamos, por ejemplo, hojuelas de maíz. Ya por el lado izquierdo tenemos chocolates, galletas, incluso han sido clasificadas por marca, no solamente si de qué tipo son, si son salados o dulces, sino también podemos ver por marcas. Entonces, todo supermercado trata de apilonar, organizar, basado en la preferencia de consumo o también en la marca, pero obviamente todo bajo un contexto. Es decir, que está organizado y ordenado bajo las preferencias de los usuarios. Bien, veamos entonces el término o la pregunta más importante que nos reúne hoy día. ¿Qué es arquitectura de información? Bueno, el concepto de arquitectura, según la Information Architecture Institute, es el arte y ciencia de organizar, etiquetar y clasificar sitios web, intranets, comunidades en línea y software para ayudar a los usuarios a manejar y encontrar información, además de su localización y usabilidad. Lo que quiero remarcar en este concepto es esto: encontrar información. Y el otro término que quiero dar es localización y usabilidad. Son términos que básicamente son la razón de ser de un sitio web. Entendamos bien que el término de página web es el contenido. Y como dice la WWC, es que el contenido es el rey. Prácticamente es la razón de ser de cualquier sitio web o página web o incluso la aplicación web. Entonces todo usuario busca esa información y trata de encontrarla en el menor tiempo posible. Entonces nuestro objetivo como diseñadores es utilizar la arquitectura de información para que ese contenido sea sencillo, sea ubicable en cualquier momento y rápido, obviamente, y sea útil para mis necesidades. A eso nos referimos con localización y usabilidad. Entendemos también que arquitectura de información es parte de un proceso. ¿Y cuál es el proceso? Del famoso experiencia de usuario. Es tan solo un ápice, es una punta de todo este armazón. ¿Por qué? Porque la arquitectura de información es parte de la experiencia de usuario. Aquí tenemos que ver otros frentes que en una siguiente oportunidad detallaré de qué se trata. Pero esta arquitectura de información es muy, muy importante. Entonces, ya entendiendo este concepto, veamos también por qué es parte de la experiencia de usuario.
Bueno, como decía, es el esqueleto de la experiencia de usuario, del UX. Gracias a la usabilidad podemos descubrir entonces cómo es el comportamiento y necesidad de este usuario o de los usuarios a la hora de buscar una información en particular. Obviamente, como decía anteriormente, la razón de ser es el contenido, porque todo usuario trata de encontrar una necesidad. Por ejemplo, podemos buscar un libro en Amazon de un autor en particular, de una editorial en particular, o quizás un ISBN, que es un código internacional que se le codifica a cualquier libro, con derechos de autor obviamente. Entonces también puedo buscar por ese medio. Entonces la página tiene que responder a esas formas, a ese comportamiento. También podemos entender por comportamiento a la forma de responder ante una acción. Por ejemplo, algunas páginas pueden publicar la lista de precios de un producto en particular. ¿Por qué? Porque este público está dirigido, o en todo caso, esa página está dirigida a un público que le importa más el precio más que el producto en sí. O quizás hay otras personas que les interesa muchísimo el producto más que incluso el precio. Entonces, todos esos comportamientos tienen que ser estudiados, descubiertos, analizados y modelados dentro de la arquitectura de información. Y obviamente el arquitecto tiene que ser muy intuitivo a la hora de entender ese proceso, entender e interpretar esas necesidades. A eso nos referimos, por tanto, el comportamiento. Bien, el otro punto también que habla de arquitectura es que la práctica de arquitectura de información se basa en la intuición, creatividad y experiencia. Por eso es más arte que ciencia, porque tenemos que entender qué es lo que quiere el cliente. Pero ojo, no solamente a mi cliente que me contrata, sino a los clientes de mi cliente. Por ejemplo, podemos ver un caso, una tienda que vende juguetes. La pregunta importante aquí nace: ¿a quién va dirigido este producto? ¿A los padres o a los hijos? Esa pregunta puede ser respondida de la siguiente forma. Uno dirá, bueno, por los padres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente son ellos los que van a pagar por el juguete. Pero también tenemos que entender que quienes van a antojar o van a querer adquirir ese juguete no son los padres, sino directamente los hijos. Entonces, si se dan cuenta, en ese caso práctico o en ese ejemplo, vemos que existen dos tipos de cliente o dos frentes o dos comportamientos que tienen que ser estudiados para dar con el objetivo de la venta. Entonces, tenemos que desarrollar habilidades como la intuición, la creatividad. ¿Por qué? Porque también entendamos que si el hijo es quien va a buscar el juguete, debe saber o debe encontrar el juguete en particular de forma intuitiva y de forma rápida, y que no haga tantos clics para que pueda encontrar lo que necesita. Entonces también es parte de la creatividad cómo desarrollar una interfaz sencilla, simple y bueno, que a cualquier usuario lo pueda llamar la atención. Y obviamente la experiencia parte de encontrar soluciones progresivamente para dar con la forma más simple, más intuitiva de hallar cualquier tipo de información. Por eso decimos que es arte más que ciencia. Bien, también entendamos que es el esqueleto de cualquier proyecto web. O sea, la arquitectura tiene que ver mucho con la funcionalidad, la navegación y la interacción. Por tanto, estos puntos son creados basados en los principios de arquitectura de información. Entendamos que la funcionalidad tiene que ver mucho con el sencillo hecho de que cualquier página o cualquier botón o cualquier menú tiene que ser fácil de descubrir e intuir qué cosa me va a brindar. Entonces, cuanto más sencillo sea este proceso, significa que es más funcional. La navegación también es un punto importante porque gracias a esto podemos entender qué contenido nos vamos a encontrar en diferentes secciones de la página. Por lo tanto, necesitamos etiquetarlos o colocarles nombres sencillos, fáciles y memorables para que cualquier usuario al llegar pueda sospechar que podría hallar en ese sitio o en esa página en particular. Y obviamente la interacción, porque obviamente de tantos clics, de tanto desplegar, contraer menús, etcétera, tenemos que hacerlo lo más simple. Bien, vamos al siguiente punto. ¿Cuál es el problema actualmente?
Bueno, actualmente muchos diseñadores se enfocan en el diseño visual o en el código. Por eso que obvian este paso de arquitectura pensando o imaginando que es una pérdida de tiempo, que básicamente al cliente le atrae mucho la parte estética de la página, cosa que no es mentira, es muy cierto, porque todo entra por los ojos, pero cuando hallamos o encontramos una página que no me brinda la información oportuna y de forma sencilla, pues simplemente mi experiencia será muy negativa y no voy a recomendar ni mucho menos volver a visitar esa página web. Entonces, como les decía, el punto del diseño visual es importante, sí, pero es parte de un proceso, que eso va después de, que lo vamos a ver al final de esta sesión. Entonces, muchos diseñadores y pseudo diseñadores se enfocan en este punto, obviando o evitando la arquitectura. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias más adelante. Y otras personas también se enfocan en el código, es decir, muchos programadores, muchos diseñadores se imaginan o piensan que codificar una página ya se convierte en un sitio exitoso o que va a tener todo lo que necesita un usuario, un cliente. Entonces, el código es importante, sí, pero no es el fin, es tan solo el medio, es la herramienta. Entonces, al tener estos dos problemas, es que muchos diseñadores recaen en el error de creer que simplemente por tener una herramienta como un gestor de contenidos, como un Joomla, un WordPress, ya me convierte automáticamente en diseñador. Entonces, ese es el punto de inflexión que lamentablemente se malinterpreta y eso conlleva a otros errores en un sitio. La pregunta simple entonces es, ¿cómo se relaciona la arquitectura de información con una página web o una aplicación web? Bien, este pensamiento tiene mucho sentido si lo analizamos. Y dice, sin arquitectura de información, es decir, planificación, una página web no será útil, intuitivo y la experiencia de usuario no será la más agradable. Repitamos entonces este punto y quiero remarcar la palabra planificación. Cuando planificamos algo, vamos a entender cuál es la escala, la dimensión de un proyecto. Inclusive también hay muchos diseñadores que se hacen esta pregunta. ¿Cuánto cobrar por hacer una página web? ¿Cuánto debería cobrar por una aplicación? Y esa pregunta es muy difícil de contestarla si te lanzan por primera vez. ¿Por qué? Porque obviamente algo que no es medible tampoco es posible entender cuánto será su costo. Por lo tanto, cuando tú no haces arquitectura de información, no vas a ver la dimensión del proyecto, así de sencillo. Y al no saber esa dimensión, por tanto, no vas a saber ni siquiera cuál es el costo real o cuáles son las factibilidades técnicas o las factibilidades económicas del proyecto. Podrías caer en un error de cobrar demasiado barato por un proyecto que podría valer cientos de miles de soles o miles de soles tranquilamente. Entonces, la arquitectura nos ayuda justamente a ese punto, a planificar, a entender, a desglosar todos esos procesos para finalmente ver cuál será la dimensión de un proyecto y podemos hacer un cálculo muy aproximado del costo y el tiempo de desarrollo de esta aplicación o de este sitio web. También nos va a ayudar a entender dos puntos, las factibilidades técnicas y las actividades económicas. Las económicas ya lo mencioné, pero las actividades técnicas nos va a ayudar a determinar cuál va a ser nuestro equipo de trabajo, es decir, si vamos a contar con un arquitecto de información, si vamos a contar con un diseñador gráfico, si vamos a contar con un gestor de contenido o un redactor, mejor dicho, un redactor de contenido, un programador, un administrador de base de datos, un especialista en UX o experiencia de usuario, un diseñador de interfaces o UI, etcétera. Entonces, vemos una gama, un abanico de profesionales que pueden intervenir en un proyecto y que sencillamente, si lo obviamos la arquitectura, pues vamos a hacer de todo un poco. O sea, vamos a hacer un multi-skill o un todista en el argot informático de que un profesional va a hacer de todo un poco hasta llegar al final. Entonces, muchos proyectos
no son concluidos o quedan a la mitad porque justamente en el camino recién se dan cuenta el problema de no encontrar a un especialista en esto, o en aquello o en tal área. Entonces, lo que nos ayuda la arquitectura es justamente en planificar, en prever, en medir sobre todo las dimensiones de un proyecto para nosotros saber cómo proceder ante esa situación. Bien, a la siguiente pregunta que también nos ayuda es, ¿por qué es importante la arquitectura de información? Bien, primero, si vemos por el tema del costo, el costo de no encontrar la información es muy alto, justamente va a atacar esto, es el siguiente. Cuando tú no encuentras la información o no encuentras el producto o no encuentras el servicio que estás buscando en un sitio web, simplemente vas a reducir tus posibilidades de venta. Por lo tanto, tu página no va a atraer, no va a ayudarte a hacer parte de tu planificación o de tu estrategia para ventas. Entonces, perdemos bastante. El costo también de no encontrar la información significa que tu página no sirve para nada. Es decir, has pagado por un diseñador que no ha logrado el objetivo de concluir una venta. Por ejemplo, si tenemos 10 visitas diarias, sería muy exitoso la página si es que tenemos 9 clientes potenciales y de esos 9 clientes potenciales, 7 han logrado comprar el producto o han logrado contratar el servicio que buscaban. Entonces, si no encuentran esto, simplemente no nos serviría para nada este sitio. El otro punto, el costo de mantenimiento es muy alto. Cuando tú haces arquitectura de información, también vas a darte cuenta que a medida que el proyecto va creciendo, porque los negocios van creciendo y son más exitosos cada vez, entonces vas a tener la necesidad de replantear o reconstruir la página web. Entonces, cuando tú haces con un sistema o un gestor de contenidos y no has hecho una previa arquitectura de información, es decir, qué cosas debe ir y cómo debe empezar a crecer, entonces sencillamente al no encontrar esos puntos, el diseñador va a tratar de acoplar o va a tratar de parchar esas necesidades de los clientes con plugins o con nuevas páginas y lamentablemente al crecer o que la página crezca de forma desordenada, simplemente toda la información se desordena, la maquetación o la estructura de la página también se ve dañada seriamente y por lo tanto cualquier usuario al ingresar a la página no va a encontrar lo que él necesita y por lo tanto se hace más inmanejable el sitio porque va creciendo desmesuradamente, desordenadamente, entonces no, va a llegar a un punto en donde van a tener que replantearse la reestructuración de esta página o de este sitio. Por lo tanto, el mantenimiento se va a hacer más caro. Muchos diseñadores también piensan que por hacer una plantilla cobran sencillamente barato, pero a la larga, por agregar un sitio, una página o un video o un contenido en particular, van agregando al presupuesto. Entonces hace que este proyecto se haga inmanejable porque obviamente el cliente va a gastar y gastar y gastar hasta un punto que no se sabe cuándo. Bien, y el último punto, porque es importante de la arquitectura, es que nos va a ayudar a tener una buena usabilidad. Si hablamos de usabilidad, habíamos dicho de que sea sencillo de encontrar la información, sea oportuno el mostrar el contenido y sea intuitivo. Lo que quiero remarcar acá es que debe ser intuitivo. Es decir, que cualquier usuario con nada de experiencia inclusive puede encontrar o puede hallar lo que está necesitando. Eso sería el punto más exitoso de cualquier página, que lo puede encontrar en la menor cantidad de clics o en la menor cantidad de tiempo. Si encuentra esa fórmula, pues sencillamente es exitoso. Y ojo, tengo que remarcar que no estoy hablando de que la página no sea estética. Obviamente tiene que haber el principio de estética, tiene que ser atractiva la página para que obviamente también el cliente se sienta a gusto. No estoy obviando ese punto. Estoy diciendo que el contenido tiene que ser sencillamente fácil de encontrar y sencillamente intuitivo. A eso me refiero con el punto de usabilidad. A la siguiente pregunta, ¿cuáles son los componentes de la arquitectura de información? Son los siguientes, son tres.
El primero de ellos es el contexto. En el contexto vamos a ver los objetivos de negocio, las políticas de organización, la cultura, la tecnología y los recursos. En este punto, para entender los objetivos de negocio, políticas de organización y la cultura, necesitamos hallar, buscar, recolectar la información, y eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, el método para recolectar, recopilar esa información y luego analizarlo, procesarlo y finalmente modelarlo. Entonces, en los contextos o en el contexto, tenemos que ver cuáles son las necesidades. Si hablamos de objetivo de negocio, vamos a entender cuál es el objetivo que tiene el empresario o la empresa para tener su sitio o tener presencia en Internet. ¿Cuál es el objetivo principal? Por ejemplo, vender más zapatos, ofrecer mejores servicios. Obviamente está sobreentendido que llegue a un alcance mayor de clientes. Eso es intuitivo, eso es obvio, pero veamos que debemos descubrir qué es lo que vende, cómo lo vende y para qué lo vende. Entonces, esos objetivos van a estar en el negocio. Ahora, las políticas de organización se refieren al punto que hay algunas empresas que tienen ciertas normas o ciertas reglas que se deben respetar. Por ejemplo, hay empresas que quieren publicar el producto, mas no quieren publicar el precio del producto y o servicio, porque argumentan sencillamente que no quieren dar referencia de cuánto cobran y darles motivo a la competencia para establecer nuevas estrategias y bueno, pues para que obviamente sus clientes potenciales se vayan con la otra empresa. Entonces, esas políticas también están establecidas en la arquitectura de información. La cultura, obviamente en cada región, incluso dentro de un país, van a mostrar diferentes formas de actuar. Entendamos cultura por comportamientos, hábitos que tiene cada sociedad para manifestar algo. Entonces, hay algunas personas por cultura, por ejemplo, no les gusta mostrar, no lo sé, colores muy exagerados, muy llamativos, o por cultura, por ejemplo, en el caso de China, que por ejemplo el blanco, que significa para ellos muerte o funeral, debe evitarse en ciertas situaciones. Entonces, en tu página, si obviamente haces para ese público objetivo, tendrías que entender que eso es importante también. Y obviamente también la tecnología. Tenemos que entender que no todos los usuarios disponen de un smartphone. Todavía hay usuarios que disponen de celulares antiguos con teclado, ya que están con el 2GM, etcétera. O también entendamos que no todos los usuarios usan tablets, que solamente se conectan a través de una computadora. O quizás al revés, que hay muchos usuarios que trabajan solamente con smartphone y ya no trabajan con PCs. Puede suceder el caso. Entonces, todos esos puntos tenemos que investigar y la arquitectura de información nos ayuda a determinar justamente esos comportamientos en cuestión de tecnología. Si vamos a ir dirigido a un público, por ejemplo, adulto, llámese de 60 a 70 años que no tiene costumbre de agarrar una computadora, entonces la tecnología que ellos usan, ¿cuál sería? ¿Cómo podemos llegar a ellos y a través de qué forma podemos llegar a ellos con nuestra página? Entonces en el contexto se determina ese punto. Y obviamente los recursos que nos va a facilitar, que son la información, por ejemplo, sobre los productos, sobre los servicios y sobre los contenidos que obviamente debemos recolectar para modelar y luego expresarlo en la página web. El otro componente importante es el contenido. Y voy a remarcar nuevamente aquí, el contenido es el rey. Y si hablamos entonces de contenido, vamos a hablar de objetivos de contenido, tipos de documento, datos, volumen, estructura existente y propiedades. Básicamente vamos a recopilar toda la información. Y aquí tiene que tiene que entrar a tallar, mejor dicho, un redactor. ¿Por qué? Porque actualmente las páginas se visualizan no solamente en una computadora o un monitor, sino también en una tablet y en un smartphone. Tenemos tres tipos de dispositivos, ¿correcto? Entonces, entendamos que si, por ejemplo, nuestro usuario se va a conectar a través de un smartphone, el contenido no debe ser abundante, porque tranquilamente le llegará a cansar y le va a cerrar tu página. Igual puede ser para el tablet. De repente, como es puro texto, va a llegar a aburrir y como no es tan legible, también lo van a cerrar o no va a ser exitosa la experiencia de este usuario. Entonces, este redactor lo que va a tratar de hacer es resumir lo más importante de su contenido, de sus textos, para luego
insertarlos en la página web. Entonces pasa por un filtro, una redacción, una elaboración para que sea un contenido puntual, exacto y funcional. Entonces también vamos a recopilar los tipos de documento, el volumen de la información, los datos que quiere manifestar, por ejemplo, las cantidades de venta que quiere hacer o el producto en particular que quiere vender en cantidades o en volúmenes, etcétera, entre otros. Y el último componente importante vendría a ser los usuarios. Y aquí hago mucho hincapié cuando hago arquitectura de información. La audiencia, el público objetivo que debe tener toda persona, o todo negocio, o toda empresa. ¿Cuál es tu público objetivo? Si por ejemplo vendo zapatos para mujeres, también ahora tenemos que descubrir, si bien es cierto, vas a vender zapatos para mujeres, pero la pregunta, ¿entre qué edades? ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas? ¿A qué país quieres llegar? Entonces, todas esas preguntas tienen que ser discernidas y respondidas cuando hacemos la arquitectura de información. En este punto vamos a investigar quiénes son, cómo son, cuáles son sus características, cuáles son sus semejanzas, qué cosa odian, etcétera. Entonces es importante enfocarnos a los clientes de mi cliente, no necesariamente al cliente. Es decir, claro, el cliente te va a pedir muchas cosas, cosas importantes, cosas que sí deben estar, que no deben estar, pero también él supone que sus clientes vienen a él porque justamente buscan lo que él les ofrece, pero no necesariamente puede cumplirse así. Pero cuando tú entiendes más al cliente de mi cliente, vas a entonces engranar las necesidades de tu cliente más las necesidades del comprador. Por lo tanto, en ese punto, cuando tú modelas la página, vas a darle un objetivo más certero de cómo debe estar tu contenido. Por eso es importante enfocarnos e investigar bien al público objetivo. También vamos a ver las tareas, las necesidades y comportamientos que tiene todo usuario y las experiencias. Por ejemplo, cuando tú visitas una tienda virtual, eh, si comparamos entre una página llamada eBay con Amazon, la pregunta más sencilla es, ¿cuál te resulta más sencillo y fácil de encontrar lo que buscas en una página de comercio electrónico? Entonces, algunos dirán, bueno, Amazon, otros dirán eBay. Y otro quizás, por ejemplo, dirá, bueno, ninguno de los dos, a mí me gusta más trabajar con Alibaba, porque es más sencillo. Bueno, entonces, todos esos comportamientos tenemos que investigar del por qué. Porque digamos que en Amazon encuentras lo que necesitas en, imaginemos, 5 clics. En eBay lo hará en 3 y quizás Alibaba lo hará en 2. Entonces, todos esos comportamientos e interacciones que tiene el usuario lo vamos a descubrir cuando hacemos arquitectura de información. Bien, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una página que vendría a ser justamente el tema del pilar. Perdón, estoy obviando un paso anterior, justamente quiero llegar a ese punto, a la pregunta, ¿cuál es la relación entre navegación y arquitectura de información? Bueno, la navegación son elementos visuales que nos ayudan a tomar decisiones para encontrar la información que estamos buscando, ¿correcto? Bueno, retomo la imagen que me mostré por error y es esta. Acá vemos una página y obviamente en la parte superior encontramos, aparte del logotipo, aparte de un registro de usuario, vemos el menú principal. Y esto vendría a ser nuestra navegación. En esta navegación podemos apreciar ciertas características. Para empezar, no es tan voluminoso, es decir, no tenemos tantos ítems que podrían confundirme o marearme al momento de encontrar o buscar una información en particular. Sin embargo, también entendemos que es un menú desplegable porque dentro de la categoría productos puedo encontrar, por ejemplo, una revisión, el árbol de pruebas, tarjetas ordenadas, entre otras, ¿correcto? Entonces son subcategorías que están ordenadas dentro de una categoría mayor que vendría a ser producto. Esta navegación, por tanto, está elaborada a través de etiquetas. Y una etiqueta no es más que un nombre, pero un nombre que sea sencillo y memorable de recordar y que además pueda describir de forma intuitiva lo que contendrá en esa página. Bien, entonces, ¿es sencillo? ¿Es fácil de hacer? Bueno, relativamente sencillo. Va a depender mucho de tu habilidad de poder entender qué es lo que quieres y cómo lo quieres manifestar. Basado en ese punto, vas a buscar nombres muy acertados
para que vayan en tu navegación, ¿correcto? Entonces, como les digo, es un proceso que no es complicado, pero sí es muy laborioso, porque obviamente vas a desechar tantas ideas que pueden ser A, B, C, D, para llegar al nombre que es más acertado. Y este proceso, por tanto, puede demandar tranquilamente horas o tranquilamente semanas de trabajo. Bien, en la siguiente pregunta que nos importa es, ¿cuál es el problema con la navegación? Los diseñadores se enfocan mucho en la parte visual y estética de la página. El problema principal es que no se preocupan en saber si la navegación va a crecer o si el nombre de las etiquetas, por ejemplo el nombre de un botón, tienen un significado y describen acertadamente sobre el contenido o no. Simplemente en este punto muchas personas, por supuestamente obviar este paso para hacerlo más rápido, porque obviamente el cliente te exige celeridad, buscas entonces una manera o un término más sencillo. Entonces, no siempre se va a cumplir ese principio de que el primer término que venga a tu cabeza es el más artero. No, no, no. Tienes que pasar por un filtro. Ese filtro significa una jerarquía. Tienes que jugar con estos nombres y buscar el más adecuado que describa a este contenido. Entonces, incluso vas a tener que conversar con tu cliente para modelar el nombre o encontrar el nombre más acertado. Por tanto, como repito, puede tomarte tranquilamente horas, como días o semanas inclusive para encontrar el dichoso nombre. Bien, entonces este problema es muy recurrente en diferentes plataformas, incluso en el extranjero, llámese en el caso de Europa, Estados Unidos, es muy recurrente porque lamentablemente el cliente es el punto más importante, el problema más recurrente también, que nos exige celeridad, nos exige tal cosa y a veces no entienden el proceso. Y como obviamente ellos imaginan que es como redactar un documento de Microsoft Word, un Excel, pues podría ser cualquier cosa. Y eso lamentablemente afecta mucho al proyecto. Simplemente si le hacemos entender al cliente que esto es parte de una imagen, parte de su identidad, simplemente podemos hacerle entender que es un trabajo que vale la pena elaborarlo de forma muy ordenada, que tome su tiempo, pero al final va a ser exitoso. Bien, a la siguiente pregunta, ¿cómo hacemos la arquitectura de información? Bueno, para ello, por experiencia, yo les puedo manifestar que yo realizo cuestionarios, preguntas abiertas y preguntas cerradas. Ojo, debo recalcar que no es el único método, porque esto tan solo es un principio, es una sugerencia, un consejo nada más. Los diseñadores pueden buscar el método que mejor le convenga, porque finalmente el objetivo es extraer la información, la mayor cantidad de información valiosa, obviamente no cualquier información, si valga la pena recopilar para luego manifestarla en la página y luego finalmente modelarla. Preguntas abiertas y cerradas. Por ejemplo, una pregunta abierta sería, por ejemplo, ¿qué opinas de tu cliente? Bueno, ellos te contestarán, bueno, opino tal cosa, que son amigables, son rápidos, no lo sé. Preguntas que dan la libertad a contestar diferentes cosas. Y si hablamos de preguntas cerradas, por ejemplo, puede ser, eh, ¿tu cliente se fija en el precio, sí o no? Solo tiene dos alternativas. Y esto ayuda también a afinar mejor la puntería para descubrir qué contenido podemos encontrar en el camino. Entonces, es la habilidad del diseñador realizar ese tipo de preguntas. En algunos momentos serán abiertas y en otros momentos serán cerradas. No hay una norma, una regla o ley que nos establezca definitivamente cuál es el paso a seguir. Eso va a depender mucho, repito, de la habilidad de las personas y de los diseñadores y de los arquitectos. Y finalmente también se utilizan encuestas que se aplican a los clientes de mi cliente. ¿Por qué? Porque estas preguntas también van a ayudar a contrastar con las necesidades del cliente. Ojo, mira, a mí me puede haber contratado una persona que vende zapatos, pero él puede creer erróneamente que lo que él pueda escribir en su página web es lo correcto. Y no necesariamente es así. Los clientes, en cambio, tienen otro comportamiento u otras necesidades que puede ayudar entonces a determinar por qué sí es necesario entender este proceso. Bien, otra pregunta importante es, ¿qué herramientas no digitales podemos usar? Bueno, podemos usar muchas, como el papel, lápiz, lapicero, cuaderno de trabajo,
post-its, papelógrafos, reglas, borradores y sobre todo comida, harta comida, porque obviamente en este trabajo, en esta primera etapa, pues nada se tiene que hacer o no es recomendable hacerlo en computadora, todo tiene que ser elaborado a mano porque el papel soporta todo. La lluvia de ideas se va a elaborar en un punto, va a ser muy diverso, muy discutible y obviamente no sería recomendable ya llevarlo a una computadora porque vas a gastar inútilmente horas hombre y recursos como una computadora y tus servicios de agua, luz, etcétera. Entonces, esta herramienta o que es no digital es más fácil. Un papel, un lápiz y un lapicero y obviamente contestarla. ¿Ya? Y en un papel puedes esbozar lo que se te venga en la mente, en la memoria o al momento para realmente saber qué cosa es lo que quiere. Porque, mira, es más fácil leer un papel que leerlo en la pantalla de una computadora, porque obviamente te va a cansar. Cuando tú lees y relees, relees, relees tantas veces, interiorizas esas necesidades y finalmente entiendes, se da el chispazo de creatividad y vas a entender qué es lo que quieres hacer con la página. Y bueno, mentira, ¿no? La comida no necesariamente, sino también paciencia y muchísima paciencia. Porque hay clientes de todo tipo, hay clientes que son sencillamente difíciles de tratar o también son fáciles de convencer, qué sé yo. Entonces, eh, mucha de nuestra experiencia va a ser con el trato del cliente. Vas a entender si el cliente te va a ayudar o no te va a ayudar, si tienes que sacarle cucharada por cucharada esa respuesta o no. O quizás simplemente también vas a tener problemas como por ejemplo, y a mí me pasó bastante esto, que planteamos una reunión a una hora determinada y cuando yo llego, simplemente el cliente me dice, bueno, lo siento mucho, Cristian, no estoy o no tengo tiempo, ahorita se presentó una reunión de urgencia o tengo que atender tal situación, por favor, hay que replantear la reunión o hay que reorganizarlo o ver el otro día para reunirnos. Entonces, ahí también te vas a dar cuenta si realmente va a funcionar o no va a funcionar el crear ese sitio web para esa empresa o para ese cliente, porque muchos creemos que es sencillo, no es clic, 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 no, no necesariamente. Y lamentablemente los clientes, al no educarlos adecuadamente, tenemos ese problema que va a cambiar. Simplemente ellos van a imaginar o ellos te van a conducir a lo que ellos quieren y no necesariamente. Tú como diseñador puedes plantear una solución, un marco de trabajo que tiene que ser respetado obviamente porque es un trabajo profesional que tiene que ser bien elaborado y bien respetado. Entonces, por eso les digo que harta paciencia, porque vas a tener la situación que clientes malhumorados que no les fue bien el día y lamentablemente tú llegas y se pagan contigo. Entonces, suceden esas cosas en el camino y en cambio también he tenido clientes que sí entienden el proceso, tú les llevas un boceto de la página y te ayudan rápidamente a decir, mira, esto sí, esto no, esto quítale y punto. Entonces, hay de todo. Por eso digo, la paciencia y la tolerancia son pilares muy importantes para un arquitecto de información. Bueno, en la siguiente pregunta, ¿qué herramientas digitales podemos usar? Tenemos herramientas tales como Axure RP, Balsamiq Mockups, Microsoft Visio, DynoMapper. Estos cuatro primeros son o están especializados para crear nuestra arquitectura. Sobre todo, yo trabajo con Balsamiq Mockups y es bastante sencillo, es intuitivo, pero siento por momentos que no es completo. O sea, hay cosas adicionales que quisiera tenerlo en Balsamiq para crear una buena arquitectura, pero no lo tengo. Entonces, a veces tengo que combinar con otras herramientas como Azure, en otras tantas como Microsoft Visio. Y bueno, también puedo utilizar otras herramientas no tan especializadas como las mencionadas anteriormente, como llámense Adobe Photoshop, Adobe Illustrator o inclusive Microsoft Word, si es posible, pero dentro de todas esas herramientas hay que buscar la adecuada, obviamente. Finalmente, ya llegando casi al punto final, veamos un caso práctico. Esperemos que haga clic aquí. Voy a compartir el enlace un ratito. Voy a ir a la fuente para mostrarles el mapa de sitio de un proyecto ficticio. Bueno, no, ni tan ficticio, aunque yo lo he creado para una empresa. Estoy todavía en ese proceso. Uh, ya, a ver, un ratito por favor.
Voy al mapa de sitio, ahí está, perfecto. Por ejemplo, acá tenemos un mapa de sitio. Muchos diseñadores obvian este paso, porque repito, creen que ya codificar significa que una página web es exitosa. También porque no entienden el proceso de arquitectura, no entienden qué elementos deben ir aquí o qué etiquetas, entonces se copian de otras páginas y colocan texto por texto. Entonces aquí vemos un mapa de sitio bastante sencillo, donde podemos ver que vamos a encontrarnos con una página de inicio. Esta página obviamente va a recibir al usuario o al cliente, y vamos a tener por navegación o menú principal a la página de sobre nosotros, soporte, clientes y contacto. Este es un ejemplo nada más. Obviamente este mapa de sitio nos va a ayudar a saber qué camino o qué camino nos va a conducir a qué contenido. Para eso sirve un mapa de sitio. Si obviamos este paso, no sabemos a dónde vamos a llegar. Ese es el punto más álgido de todo diseñador. Cuando no hace este proceso, simplemente la página va a tener contenido, sí, pero no va a estar ordenado, no va a saber qué camino tomar, etcétera. O sea, simplemente problemas. Bien, una vez que ya tengas este mapa de sitio, por fin vas a determinar qué páginas vas a crear y qué contenidos vas a insertar. Por ejemplo, acá ya tenemos una, unas plantillas, por ejemplo, acá los tengo. ¿Ya? Esto está realizado con Balsamiq Mockups, por ejemplo, esta es una página. Bueno, voy a tratar de acercarme si es que la herramienta Blackboard me permite. Voy a acercarme un poquito más. Ya está. Por ejemplo, habíamos visto que en el mapa de sitio íbamos a tener una página de inicio. Y esta es la página de inicio. Por ejemplo, aquí ya tengo el logotipo. Estoy planificando que va a tener un menú principal, una navegación. Aquí nos va a recibir, por ejemplo, un carrusel. Aquí ya vamos a descubrir el contenido de lo que trata el software, los elementos y características, un botón de ver más contenido, tratar de convencer al cliente a través de experiencias de usuario, que por ejemplo acá dicen, no, ellos nos confían en nosotros, los pensamientos o las opiniones sobre este software, por ejemplo, etcétera. En la siguiente página, por ejemplo, si vamos a sobre nosotros, aquí vemos las características, eh, ¿qué más podemos ver? Elementos que conforman parte de este software, ¿ya? ¿Por qué elegirnos? Entonces, en este punto estoy determinando qué contenido va a ir, qué imágenes van a ir, qué texto deben ir, cuál es la dimensión del texto, cuáles son las imágenes que debo hacer casting, o sea, debo filtrar para que vayan exactamente a mi página. Entonces, inclusive, en este punto, puedo determinar si va a tener una parte de backend, es decir, si va a tener un lenguaje de programación para que almacene algún tipo de información. Aquí actualmente no hay nada, tranquilamente. Entonces, eh, puedo también determinar si voy a necesitar un fotógrafo profesional, porque quizás estas imágenes van a describir lo que yo necesito como contenido. Entonces, aquí también voy a ver la dimensión, el tamaño del proyecto. Por eso es muy importante realizar este proceso o realizar el arquitectura de información, porque nos va a ayudar a determinar muchos aspectos, muchas cosas, muchas preguntas van a ser resueltas en este punto. Inclusive este boceto que estoy mostrándoles puede ser realizado tranquilamente con papel y lápiz. Tranquilamente. O sea, no es una ley hacerlo directamente en Balsamiq o en Photoshop o cualquier herramienta digital. Simplemente puedes hacerlo con papel y lápiz. Pero claro, obviamente hacerlo digital resulta más práctico, más limpio, más pulcro y se entiende mejor. Pero con papel y lápiz también lo puedes hacer. ¿Ya? Entonces, miren, estoy haciéndoles ver o estoy mostrándoles un posible caso, ¿no? Bastante sencillo que puede ser construido. Pero ojo, no porque lo ves ahorita significa que no me ha tomado horas de realizarlo. Sí, porque tengo que analizar qué contenido, qué texto, qué imagen debe ir y cómo debe estar organizado y ordenado. A esto me refiero por tiempo y dimensión. Tranquilamente ahí te vas a dar cuenta que este proyecto puede tomar tranquilamente un mes y medio, 2 meses, un año, no lo sé, pero basado en estos planos. Y también hay que entender, todo arquitecto, si hacemos una analogía, un arquitecto, cuando va a construir una casa, tiene un juego de planos. El juego de planos
que antes de ser elaborados tienen que ser primero el estudio de suelos, donde va a determinar si la tierra a construir o donde se va a construir es la más adecuada para cierto tipo de construcciones. Quizás la casa va a tener 4 pisos o va a ser un edificio de 10 pisos, no lo sé. Entonces, con este estudio de suelos va a determinar eso primero. Luego va a ver las necesidades del cliente. El cliente dirá, bueno, quiero 10 pisos, con ambientes amplios, con baños en cada piso, no lo sé. Y luego, ya cuando ha entendido bien ese proceso, el arquitecto pasa a elaborar los planos para construir la casa. Va a tener un juego de planos como son plano arquitectónico, plano de infraestructura, el plano de eléctrico, el plano de agua y desagüe y otro juego más. De forma muy similar, también el arquitecto de información para la web hace lo mismo. Primero tenemos nuestra investigación, analizamos la información que nos provee el cliente, los documentos, etcétera. Luego de analizarlo, procesamos y luego lo empezamos a modelar. Y estos wireframes que ven aquí en pantalla vendrían a ser prácticamente nuestros planos. Con estos planos ya determinamos la dimensión, el tamaño, el costo, las factibilidades técnicas, factibilidades económicas, entre otros. Entonces, yo pienso, y esto es una opinión personal, que cuando te lancen la pregunta ¿cuánto va a costar una página? Pues primero deben empezar por esto. Primero investiguen, modelen y recién van a determinar, mire señor, este proyecto va a ser de esta dimensión y va a costar tanto, pero por esto, por esto, por esto. O sea, vas a sustentar, vas a justificar del por qué el costo y el porqué del tiempo. Retomando entonces nuestra presentación, una vez entendido este punto, ya para terminar, después, ¿qué sigue? Finalmente, lo que acabo de mostrarles tan solo son los wireframes, los planos, el esqueleto de la página. Luego vendrían los mockups. El wireframe tan solo es un boceto general, no estético, pero sí de alta fidelidad, para determinar qué contenidos y cuáles son o cuál va a ser la estructura de la página. Para eso sirven los wireframes, básicamente. En la siguiente etapa vendría a ser los mockups, es decir, vamos a maquillar, vamos a decorar esta estructura para hacerlo más bonito. En pocas palabras, le vamos a insertar colores, le vamos a insertar las tipografías, las imágenes, los textos, entre otros puntos, para verlo ya más profesional. Cuando ya hayamos concluido con los mockups, ya el cliente ha aprobado esto. Ojo, en cada etapa es recomendable que el cliente lo mire y dé su aprobación, porque si nos vamos de frente a los prototipos, quizás el cliente por capricho simplemente diga, no, quiero cambiar esto sí, esto no, y obviamente has quemado o has desperdiciado mucho tiempo en estas fases anteriores. Entonces, cuando ya te haya probado los mockups, la parte estética, Photoshop, etcétera, recién vendría la codificación. Y ahí sí hablamos ya de los lenguajes estándares como HTML, CSS, JavaScript, el lenguaje backend, llámese PHP, Java, con los applets, un ASP.NET, Ruby on Rails o el lenguaje de tu preferencia. Y también obviamente ya la base de datos. Entonces ya cuando el prototipo ha sido aprobado y ves el tema de funcionalidad que está cumpliendo todos los aspectos, ya estaríamos hablando finalmente del lanzamiento oficial de este sitio web. Entonces, es muy importante que se entienda que diseñar una página web no lo hace cualquiera. ¿Por qué? Porque hay fases que deben ser analizados y modelados para proceder de forma adecuada. Con esto no quiero decir que los métodos anteriores o cualquier método no sea mejor. No, estoy diciendo lo más recomendable. Ya es una sugerencia altamente recomendable porque te va a ayudar a determinar muchos aspectos y vas incluso a entender por qué diseñar una página web no lo hace cualquiera y por qué necesitamos especialistas y no un todista. Es decir, que uno haga todo, ya sencillamente. Entonces, ya hemos entendido estas fases, hemos recapitulando, hemos visto qué es la arquitectura, por qué es importante
¿Y por qué lamentablemente muchas instituciones no enseñan este punto? Bueno, puede ser por muchos factores, pero que al obviarlo crea muchos problemas, muchas dudas en el diseñador o en el profesional que se dedica en este mundo y crea más problemas para las empresas que tratan de buscar soluciones y al no hallarlas, bueno, buscan soluciones alternativas como llámese un gestor de contenidos, muro de Facebook, entre otros. Bien, bueno, para terminar esta sesión, les agradezco por su atención. Espero que esta sesión haya servido para ayudarles a entender cómo se hace una página, por qué es importante tantos aspectos y cuál es el camino a seguir después. Bueno, vamos a hablar quizás en un futuro no lejano sobre las experiencias de usuario, cómo elaborar un mockup, cómo es un prototipo y bueno, luego finalmente cómo lanzarlo. Bien, una vez más, gracias por su atención y nos veremos en una siguiente oportunidad.